Muchas gracias a la mesa directiva por la oportunidad de platicar con ustedes sobre el tema de riesgo trombótico en la menopausia. Yo quisiera que analizáramos por qué hablar de trombosis en la menopausia. A través de todas las pláticas que hemos recibido hoy y los días anteriores en este congreso, se ha mencionado continuamente la palabra trombosis. Entonces, ya podemos, porque nos han facilitado el camino las pláticas excelentes que hemos escuchado previamente, entender por qué hablar de trombosis en la menopausia. Pues saltan tres razones claras desde el inicio. Sabemos, y se ha mencionado, el riesgo protector que tienen los estrógenos para desarrollar trombosis antes de la menopausia. Pero también, por otra parte, el segundo punto sería el riesgo trombótico que se incrementa cuando se utiliza la terapia hormonal en la menopausia. Y el tercero, que quizás es el más importante, la trombosis es la principal causa de muerte en el mundo y en nuestro país. Y voy a enfocarme primero a este último punto por la relevancia que tiene. Este es el panorama mundial de los fenómenos cardiovasculares trombóticos en el mundo. Ustedes pueden ver en México cómo aproximadamente se encuentra con riesgo intermedio en cuanto a la mortalidad. Y los estados del norte y los del sureste, todavía la mortalidad es mayor. En esta primera parte y primera gráfica, ustedes pueden observar de qué se están muriendo en Latinoamérica las mujeres. Las mujeres sí fallecen por CA de mama, pero noten ustedes cómo en Latinoamérica y en el mundo están falleciendo por enfermedad cardiovascular, que incluye los fenómenos isquémicos del corazón, incluye la enfermedad cerebrovascular. Por otra parte, en la otra gráfica, ustedes podrían observar cómo en color rojo está la mortalidad por enfermedad cardiovascular, incluyendo los problemas del corazón, y en azul por cerebrovascular. Estos también son datos latinoamericanos donde ustedes podrán ver que no es lo mismo, ¿verdad?, los 20, los 30, los 40 y los 50 años, pero donde les he puesto la flecha, que es a partir de los 50 y más claro a partir de los 60 y los 70, la barra roja que incluye la mortalidad cardiovascular incrementa. En contraste, en rosa, vemos que la mortalidad es importante, pero marcadamente es por enfermedad cardiovascular. Entonces, hay que continuar con los esfuerzos para prevenir el problema del CA de mama, pero no olvidarnos de que las mujeres están falleciendo por este problema cardiovascular. Entonces es clara, a partir de la gráfica anterior, en esta etapa, cómo vemos que el riesgo cardiovascular es bajo en la etapa reproductiva. Y conforme van bajando los niveles de estrógeno en la línea discontinua azul, aumenta proporcionalmente el riesgo cardiovascular, es ascendente en la etapa posmenopáusica. Los últimos datos de INEGI 2022 nos marcan la mortalidad que hay en México. Ustedes pueden observar que desde el 2012 hasta el 2021, de 9.3 por 10,000, la tasa de mortalidad aumentó 20 y 21 a 17%. Eso es en forma global. Particularmente la mujer, en esta primera gráfica podemos observar en la parte más elevada y en verde, que corresponde a la mujer, y en el hombre en naranja, se puede observar cómo el incremento fue la primera causa de mortalidad. En este año, 102,000 mujeres murieron por enfermedad cardiovascular de origen en el corazón.
Pero también nos muestran los datos del INEGI, por otra parte, enfermedad cerebrovascular. Y hubo 18,000 mujeres que murieron en nuestro país. Claro que aquí está sumado el fenómeno de la pandemia, ¿verdad? Pero la mortalidad por nuestro país es muy elevada por estas dos situaciones y es la principal causa de muerte. De esta forma, podemos nosotros observar cómo a partir de la menopausia, en rojo, incrementa la enfermedad cardiovascular. Y esto pues ataca a nivel cerebrovascular, propiamente cardíaco, y a nivel vascular periférico, incluyendo tromboembolismos. Estos son los efectos después. Los factores de riesgo para trombosis son conocidos por muchos. En la primera columna ustedes pueden ver cómo en las dislipidemias, tabaquismo, hipertensión, diabetes, obesidad y sedentarismo afectan tanto al hombre como a la mujer. Desafortunadamente, las mujeres tenemos otros factores de riesgo emergentes, que son la diabetes gestacional, los fenómenos hipertensivos del embarazo, la menopausia, como lo acabamos de ver, la menopausia precoz y el tratamiento para el cáncer incluso y la depresión. Los factores que son propios de la influencia del sexo están en amarillo y en azul pueden ver las de género, donde la menopausia es un factor que afecta tanto lo relacionado al sexo como lo relacionado al género, y esto es principalmente por el concepto equivocado de la mujer en menopausia, que no se atiende, que tiene problemas emocionales y no se le da el valor a esta etapa para un diagnóstico oportuno. Decíamos que durante la etapa premenopausia tenemos factores protectores gracias a los estrógenos. Los maravillosos efectos de las hormonas pues son a nivel diferente, incluyen efectos a nivel de los lípidos en la parte superior, favoreciendo un perfil lipídico menos dañino por disminución de LDL, incremento de HDL. Por otra parte, también hemos escuchado a través de las pláticas el efecto favorable que los estrógenos pueden tener sobre la sensibilidad a la insulina y en general el metabolismo de la glucosa. Y otros efectos pues serían propiamente sobre los vasculares, ¿no? Vasodilatación, vasoconstricción y problemas y acciones que se dan a nivel de la pared vascular. Todo esto se ve beneficiado por los estrógenos en esta etapa. Pero después, cuando disminuyen los estrógenos, su ausencia lleva a varios problemas. Este esquema esta imagen me parece muy adecuado porque se trata de murinos donde se realizó oforectomía para con ello obtener un modelo de hipoestrogenismo. Es claro, como está subrayado en el círculo blanco, la gran cantidad de tejido lipídico y el grueso que existe de esta arteria que era la carótida. Es claro, ¿verdad? Cuando se les administra estrógenos, es decir, para remediar un poco la etapa de reproducción, encontramos que la placa lipídica se presenta, sin embargo, ustedes contrasten la diferencia. Esto nos apoya para saber que la menopausia es un factor de riesgo para la trombosis por el déficit estrogénico, ¿verdad? Uno de los aspectos donde es adecuado incidir en cuanto a riesgo de trombosis, como ya decíamos, es la dislipidemia. La dislipidemia es una situación que debemos de atender cada vez más, ginecólogos, endocrinólogos, médicos de primer contacto en general, porque es uno de los factores de riesgo tratables, modificables, y con ello podemos de esta forma mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de trombosis.
Los lípidos en la mujer presentan un ciclo y presentan diferencias a través de la vida, de tal forma que en la posmenopausia podemos observar menos HDL y en favor del HDL2, que es el protector. También aumento de una apoproteína que está relacionada con el riesgo trombótico, aumento de triglicéridos y desde luego el incremento del LDL colesterol. Los datos en México tenemos en la parte superior de la encuesta de Estados Unidos y tenemos abajo los datos en Salud 2021. Ustedes recordarán que en esa encuesta se demostró que una tercera parte de los adultos en México nunca había sido sometida a la medición de colesterol, cuando actualmente las guías indican que a partir de los 20 años, al menos una vez en la vida, y bueno, al menos inicial, ¿verdad?, se determine colesterol y triglicéridos. Entonces, en nuestra población, una tercera parte no se ha medido colesterol. Y de los que se han medido, 40% después de los 40 años tienen dislipidemia. Y cuando las mujeres son más de 60 años, predomina este riesgo y es del 43%. Entonces, estamos observando que este factor de riesgo para trombosis es prevalente en nuestra población y de la misma forma que en instituciones y sociedades como esta, que es la Sociedad Europea de Aterosclerosis, se hace un llamado para que le demos atención a este grave problema de dislipidemia. También observamos que en el esquema aparece la mujer tanto en etapa menopáusica como ya propiamente en vejez. Y hay casos particulares que debemos de llamar la atención como una identificación temprana de este riesgo. En ese mismo artículo ustedes pueden observar cómo a nivel de los lípidos que se miden, como el colesterol, tanto el colesterol total como el colesterol LDL, en las líneas rojas, a partir de la etapa posmenopáusica, aumenta y revierte de lo que sucedía en la etapa reproductiva, es decir, los niveles de estos dos factores son más elevados en la mujer. Y al elevarse, en esta otra gráfica podemos ver solo 38 miligramos de colesterol, solo 40 miligramos, o sea, 38, digamos, 40 miligramos de colesterol en la mujer en comparación del hombre. Vean ustedes cómo eso es suficiente, desafortunadamente, para tener un mayor riesgo de infarto al miocardio. Lo pueden ver ustedes de este lado en rojo porque el señalador no marca bien, en comparación al hombre en azul, pero además la enfermedad isquémica, no nada más la mortalidad, en la mujer es mayor el riesgo y la mortalidad en consecuencia es todavía mayor en la mujer que en el hombre. Y quizá donde es más claro es que también afecta la mortalidad en relación al hombre, solo 38 miligramos de colesterol, por lo cual es importante que las mujeres en menopausia y antes de la menopausia siempre estemos pendientes de sus niveles de lípido. Ya en México, en un estudio que realizamos ya hace 6, 7 años, comparamos los niveles, cómo se modificaban desde la etapa premenopáusica a la etapa posmenopáusica en 350 mujeres y se puede observar en el primer esquema cómo en azul están las mujeres premenopáusicas y cómo en rojo están las posmenopáusicas. Es claro cómo incrementan triglicéridos, colesterol, disminuye HDL colesterol e incrementa LDL colesterol. Se suma a eso que también en la etapa posmenopáusica, como podemos observar de este lado, aumenta la grasa a nivel abdominal. Todo esto se va complicando porque son factores para el riesgo de trombosis.
También realizamos en un grupo de mujeres mexicanas cómo se modificaba un marcador, que es el índice a nivel carotidio de la parte interna y la parte media de la carótida, como aquí se muestra en la imagen. Este va engrosando y aquí al engrosar se va formando ahí ateroma. Y claramente pueden observar cómo las mujeres posmenopáusicas, simplemente por la etapa posmenopáusica, claro, se suma la edad, presentan un incremento de esto. Y por cada milímetro que se incremente, por cada décima de milímetro que esta se incrementa, el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad aumenta en 3% de nuestra población. Aunado a eso, me adelanto para señalar que este factor de la fibrinólisis, que es el inhibidor del activador del plasminógeno, que comúnmente le llamamos PAI-1, incrementa en este tipo de mujeres que, sin ser todavía ateroscleróticas, ya presentaban aterosclerosis subclínica de acuerdo a su evaluación de la carótida. Así es que en este mismo estudio, donde les presento primero el incremento del grosor íntima media de la carótida, ya previamente se los comenté, vean ustedes también que esto está en función del nivel del estradiol. A mayor nivel de estradiol circulante, menos grosor, es decir, menos riesgo. La prevalencia en nuestro país, en esta cohorte que se sigue en el centro médico, es muy claro. El síndrome metabólico en la primera imagen es mayor, es mayor en la mujer posmenopáusica. Incrementa en rojo, donde dice posmenopausia, ustedes pueden ver que el 42, casi 43% de nuestra población tiene síndrome metabólico. Y en la otra gráfica ustedes podrán apreciar cada uno de los factores del síndrome metabólico, además de la grasa BAT, que viene así, la grasa abdominal, cómo predomina en las mujeres posmenopáusicas en comparación a las premenopáusicas. Así es que se suma a esta situación el problema de la obesidad en nuestro país. Y sabemos que el tejido adiposo a nivel abdominal, pero en general, secreta sustancias conocidas genéricamente como adipocinas, donde adipocinas, dentro de ellas está la adiponectina, las interleucinas y una serie de sustancias que pasan a la circulación, que provocan inflamación, disfunción endotelial, y eso es el sustrato para la aterosclerosis y para la trombosis. Así es que la obesidad conduce a, estimula también a nivel hepático y a nivel por el incremento del tejido adiposo, alteración de los factores de la coagulación, de los reguladores de la coagulación y también de la fibrinólisis, y todo ello a nivel del endotelio pues genera fenómenos trombóticos. Pues bien, como les decía, las maravillosas acciones de los estrógenos en la etapa reproductiva permiten un control efectivo de muchos genes. En muchos genes del metabolismo se encuentra un elemento regulador de estrógenos. De esta forma, gracias a eso, se controlan también factores vasculares. En esta lista podrán ver genes controlados por los estrógenos que favorecen la vasodilatación, que inhiben la vasoconstricción, que son determinantes para la angiogénesis, además de del metabolismo, ¿verdad?, en general. Y también controlan los genes de los factores y de las proteínas de la coagulación. Simplemente es importante saber, para no obviarlos con esta tabla donde vemos un balance y que en una plática previa ya les comentaron, que existen factores de coagulación y que determinan la formación del coágulo. Estos son los que conocemos como los factores de coagulación en la parte superior y como las proteínas inhibidoras de la coagulación. Y por otra parte tenemos
para que exista ese balance entre la formación de un trombo y la destrucción del trombo, los factores fibrinolíticos, donde sobresale este inhibidor del activador plasminógeno PAI comúnmente, ¿verdad? Este balance persiste gracias a los estrógenos. Simplemente por pasar a la menopausia y por ese hipoestrogenismo se observan cambios en el metabolismo, porque dejan de ser regulados los elementos de respuesta por la presencia de estrógenos. Ya en una conferencia previa se mencionaba que hay incremento del factor 7, del factor 2, del fibrinógeno, del factor 8, del PAI, es decir, están aumentando los factores de la coagulación y están reduciendo los factores de la fibrinólisis, lo que desbalanza o produce un desbalance entre la formación del coágulo y la destrucción del coágulo. Por eso hay más riesgo de trombosis coronarias y cerebrales y de enfermedad tromboembólica. Simplemente es por la ausencia de los estrógenos. Entonces la pregunta es, ¿y la administración de la terapia hormonal cómo modifica el riesgo trombótico? Hemos escuchado anteriormente una plática magistral de cómo se ve afectado a algunos de estos aspectos. Y se observan aquí los factores que se ven afectados y que hacen que se desbalancee, este equilibrio entre coagulación y fibrinólisis, ¿verdad? De tal forma que en promedio, como nos lo decía el doctor Spiti en la mañana, la prevalencia de trombosis en general, por terapia hormonal, incrementa 2.5, mientras que el riesgo de trombosis, tanto arterial como venosa, aumenta de 2.5 a 4.6. A 3.6, por favor. Un efecto muy importante es, entonces, ¿cómo damos estrógenos? Un factor importante es saber que los estrógenos por vía oral tienen obviamente muchos beneficios, pero en cuanto a coagulación, el paso hepático, donde se sintetizan parte importante de las proteínas de coagulación, modifica la síntesis de estas proteínas, además de que la relación estrón y estradiol es diferente que cuando se utiliza la vía transdérmica. Evitar el primer paso afecta menos los factores de la coagulación. Ya hace algunos años cuando salieron los primeros reportes de Huay y nos preguntábamos, entonces, ¿le suspendemos a todas las pacientes la terapia hormonal? Trabajamos en mujeres también mexicanas y de ahí se obtuvieron 3 publicaciones donde comparábamos la vía oral, la vía transdérmica y en ese entonces la nasal, ya sabemos que ahora no contamos con ella, y pudimos observar, midiendo las proteínas de la coagulación y la fibrinólisis, cómo se afectaba ese balance. Y para no cansarlos con datos particulares, en resumen, lo que observamos fue que a nivel transdérmico disminuía el PAI, es decir, se favorecía la fibrinólisis, lo cual es muy bueno, porque si hay trombos, como continuamente hay trombos todos los días en todas las personas, son disueltos, ¿verdad? En cambio, cuando en la vía oral sí se mejoraba también, pero a la vez aumentaban factores que inician la cascada de coagulación como el factor 7. Entonces, la conclusión vino a ser lo que también posteriormente se demostró, que cuando hay riesgo trombótico y hay indicación de la terapia estrogénica, la vía transdérmica era la que mejor dañaba, incluso podríamos hablar de un beneficio. Más recientemente, en un estudio de secuencia del Huay, se analizó, en este caso vía oral, estrógenos solamente en la parte superior y estrógenos más medroxiprogesterona en la parte inferior. Si ustedes se enfocan, por favor, a ver la parte superior, los estrógenos conjugados en azul tienen los beneficios que hemos comentado o que se han comentado a través de la plática, ¿no? Se reduce el riesgo de varias situaciones como mortalidad por todas las causas, diabetes,
sea colonorrectal, entre otros, ¿verdad? Y solamente en rojo los estrógenos aumentan el riesgo, en ese estudio, aumentan el riesgo de las situaciones de trombosis venosa y embolia pulmonar, tromboembolismo en general, ¿verdad? Que cuando se administra junto con la medroxiprogesterona, porque es necesario por las circunstancias de la paciente, también se ven algunos beneficios en la diabetes, pero es menos marcado que cuando solo se utilizan estrógenos, y en cambio aparecen también situaciones de riesgo adicionales a cuando solamente se utilizan estrógenos, y una de ellas es sobre la enfermedad cardíaca. Por lo tanto, idealmente sería mejor administrar solo estrógenos, pero pues no siempre las circunstancias de cada paciente lo permiten. Finalmente, uno de los aspectos que debemos de considerar es el cuándo iniciar la terapia. ¿Cuándo iniciar la terapia? Porque no es lo mismo a los 40 años en una mujer con insuficiencia ovárica que después de los 50 años. En la parte superior, a lo mejor esta gráfica ya la conocen, pueden observar cómo el tiempo posmenopausia, 5, 10, 15, 20 años. Y normalmente en los primeros años de la menopausia existe una influencia favorable de la terapia sobre muchos de los factores que conocemos, pero ya después de los 5 y de los 10 años aumenta la expresión de algunos factores que están en contra, como son las metaloproteinasas, y favorece una ruptura de una posible placa o trombo que existiera, y se favorecen también alteraciones en los fenómenos de respuesta vascular. Así es que la edad es relativamente importante. Y aquí les pongo esta gráfica donde podemos observar un vaso desde la etapa menopáusica y conforme pasan los años en la mujer, y cómo se va llenando de esta placa donde predominan los lípidos, ¿verdad? Pero lo relevante de esto es que si identificamos nosotros tempranamente en etapa premenopáusica o menopáusica los factores de riesgo, y particularmente dislipidemia, hipertensión, que pueden ser controlables, permitiremos que estos fenómenos de aterosclerosis obstructiva se presenten con menos frecuencia. ¿Qué hacer? Pues en estas guías que nos hace Latinoamérica es empezar desde temprana edad una identificación, un estilo de vida saludable y las recomendaciones, pero donde el diagnóstico temprano de estos problemas nos pueden ayudar. Estas salieron recientemente publicadas en los archivos de cardiología de México. Nuestras conclusiones entonces son que el hipoestrogenismo en la menopausia es determinante del riesgo trombótico. La menopausia, yo creo, y he insistido algunas veces que me he presentado por aquí, es el punto de inflexión para identificar los factores de riesgo. No es solamente para atender un bochorno, no es solamente para atender una resequedad vaginal, que es la queja de la paciente, sino es el momento de identificar los factores de riesgo si es que no se han identificado previamente. Y finalmente, la evaluación de los factores individuales de cada paciente pues nos permitirán saber si la paciente es candidata a la terapia hormonal y con ello obtendrá muchos beneficios, ¿verdad? Pero esto tiene que ser individual. Y como dice una amiga cardióloga frecuentemente, la terapia hormonal en la menopáusica hay que ganarla a través de lo que hacemos en la vida premenopáusica para poder llegar en mejores condiciones y recibir la terapia hormonal. Muchas gracias, me da mucho gusto haber estado aquí.